California, Nevada, Arizona, Colorado y Utah. Estados Unidos simplemente no sería lo mismo sin ellos. Hollywood, Silicon Valley, Las Vegas, el Gran Cañón son todos símbolos por excelencia que hacen de este un país único. Esta tierra no siempre formó parte de Estados Unidos. Todos estos estados y más solían pertenecer al vecino del sur, México, pero a través de una serie de invasiones, guerras, negociaciones y tratados inteligentes, esta vasta área de tierra se convirtió en parte del país de Norteamérica y como resultado, se enriqueció inmensamente de ella, mientras México sufrió mucho económicamente. Hoy vamos a analizar todos los detalles que rodean una historia que deja a México actualmente como un país pobre. Quédate para conocer por completo los pormenores de estos hechos. Esta historia no es muy distinta a otras que pueden protagonizar ciertos países europeos. Todos ellos estaban en su apogeo, la potencia dominante invade las potencias menores y el vencedor escribe los libros de historia. En 1821, México se independiza de España tras luchar contra ellos durante más de 300 años, pero convertirse en un país independiente de éxito resultó ser mucho más complicado de lo que nadie en México esperaba de entrada. Nadie podía decidir quién debía dirigir el país o cómo, lo que llevó a muchas luchas y a un gobierno muy inestable. Y para empeorar las cosas, España volvió e intentó apoderarse de México de nuevo, y cuando España no lo consiguió, Francia también lo intentó. Parecía que México no podía tener un respiro por mucho que lo intentara hasta que aparentemente de la nada Estados Unidos, el gran vecino malo del norte, intervino y estableció las reglas. Lógicamente, detrás tenían un interés claro de que Europa no retorne el control de una zona muy cercana a su territorio. En 1823, el presidente James Monroe decidió hacer una declaración y ponerlos en su lugar. Le dijo a Europa que ahora que América era una nación rica y poderosa no se inmiscuiría en los asuntos europeos siempre y cuando Europa aceptara no crear nuevas colonias en el hemisferio occidental ni tratar de interferir en ninguno de sus asuntos. Sin embargo, con la doctrina Monroe surgió un problema. Quedarían como hipócritas si ellos quisieran conquistar territorios mexicanos, cuestión que lógicamente anhelaban. En 1845, James Polk se convirtió en presidente de Estados Unidos y tenía algunas ideas bastante inteligentes sobre cómo evitar la molesta doctrina. En 1845, el presidente Polk envió a un representante a México para pedirle que le ayudara a resolver el problema de la conquista. Ofreció al nuevo gobierno mexicano $30 millones por el estado de Alta California, o alrededor de 1,2 mil millones porque creía que en él había grandes depósitos de oro que podría utilizar luego para comprar más tierra mexicana. Fue rechazado, pero tenía más ideas bajo la manga. México no tardó en darse cuenta de que iba a necesitar mucha ayuda para dar un giro a su economía y salir adelante luego de la independencia, y una de las formas en que intentó hacerlo fue invitando a los estadounidenses a cultivar sus tierras. A medida que pasaban los años, más y más familias americanas se mudaban al estado mexicano de Texas y establecían granjas y pueblos por donde pasaban. Para 1829, los americanos en Texas superaban en número a los nativos mexicanos y ahí es donde empezaron los problemas. A todos los americanos de Texas no les gustaba la idea de vivir bajo un gobierno mexicano. México también acababa de abolir la esclavitud, lo que era una muy mala noticia para todos los granjeros americanos que utilizaban esclavos para trabajar sus tierras. Así que los americanos querían irse a Estados Unidos, donde la esclavitud seguía siendo totalmente legal. Con esta idea, crearon una guerra donde lógicamente ganaron por su mejor armamento y número. En 1836, Texas se convirtió en la República Independiente de Texas, un país con propio gobierno y sus propias reglas. Luego, con el paso del tiempo, este territorio terminó anexándose a Estados Unidos. En diciembre de 1845 se convirtió oficialmente en el 28º estado. En este estado de terror generalizado, México jugó a favor de Estados Unidos al matar a 11 soldados estadounidenses, logrando que la doctrina Monroe no tuviera más efecto. Así, el presidente Polk declaró oficialmente la guerra en México, con la idea de lograr ganar la mayor cantidad posible de territorio como resultado final de la misma. A finales de 1847, las tropas estadounidenses habían llegado a capturar la Ciudad de México, la capital del país. Casi completamente ocupado por soldados y voluntarios estadounidenses, México no tenía mucho poder de negociación a la hora de discutir un tratado de paz. El gobierno luchó con uñas y dientes para evitar que Estados Unidos se apoderara de su territorio, pero a medida que avanzaban las conversaciones y llegaban más soldados estadounidenses a México, se dieron cuenta de que estaban librando una batalla perdida. Se vieron forzados a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el acuerdo que trajo el fin a la guerra.
El tratado decía que podría quedarse con los estados mexicanos en los que tenía más tropas. Eso significaba California, Nevada, Utah, Nuevo México, Arizona, Colorado y partes de Oklahoma, Kansas y Wyoming. Todos estos estados formaban parte de México, pero fueron concedidos a Estados Unidos tras ganar la Guerra Mexicano-Americana. A la vez, se obligó a México a renunciar a cualquier reclamación que tuviera sobre Texas, permitiéndole integrarse plenamente en Estados Unidos. Al final, más de un impresionante 55% de la tierra de México fue entregada como parte del tratado y a cambio Estados Unidos acordó dejar de invadir México y pagar al gobierno mexicano $15 millones por los daños causados. El presidente Polk había conseguido lo que quería. Estados Unidos se había apoderado de más de la mitad de las tierras de México y les había costado menos de los $30 millones que habían ofrecido pagar por California solo 3 años antes, además de que nadie podría decir que violaron la doctrina Monroe. Las predicciones del presidente fueron correctas. En los 7 años siguientes, que se conocieron como la fiebre del oro de California, se extrajeron más de 750.000 libras de oro, con un valor aproximado de $500 millones en aquella época y de 17.000 millones en la actualidad. En 1922, todos esos estados que Estados Unidos había comprado a México decidieron que necesitaban el agua del río Colorado mucho más de lo que México la necesitaba. Después de todo, ellos tenían grandes ciudades desarrolladas pagadas con el dinero de la fiebre del oro, por lo que obviamente ellos merecían tomar la mayor parte del agua. Así que la dividieron, la condenaron y la redireccionaron a través de los estados del sur de Estados Unidos, dejando a México en un estado de sequía importante. Existen normas que establecen que si un agricultor no utiliza una cantidad específica de agua cada mes o cada año, la cantidad total de agua que se le permite utilizar puede reducirse drásticamente. Por lo que mientras los mexicanos sufren cortes y escasez de agua porque el gobierno intenta salvar el agua de las presas americanas, los agricultores americanos plantan cultivos que no necesitan y riegan campos vacíos desperdiciando millones de litros de agua. Saliendo de México, durante casi 2 siglos el gobierno americano ha llevado a cabo docenas de golpes de Estado y operaciones secretas en todo el mundo que hacen que lo que le hizo a México parezca juego de niños, ya que estamos hablando de asesinatos, interrogatorios terribles y violaciones de los derechos humanos. El programa Black Site de la CIA es probablemente uno de los mejores ejemplos de lo oscuras que pueden llegar a ser estas operaciones secretas. Durante casi una década, innumerables hombres y mujeres árabes, muchos de los cuales eran inocentes, fueron acusados de ser terroristas, detenidos o secuestrados, acorralados en prisiones secretas de todo el mundo y sometidos a algunos de los interrogatorios más duros y violentos que la CIA pudo imaginar. Mientras Estados Unidos acusaba a países como Siria e Irak de violaciones de los derechos humanos, sus soldados y los oficiales de inteligencia hacían casi exactamente lo mismo a sus prisioneros sin siquiera acusarlos de un crimen. Cuéntanos en los comentarios, ¿sabías de estos hechos que marcaron para siempre la historia de México y Estados Unidos? ¿Te interesa saber más acerca de los crímenes cometidos por las organizaciones gubernamentales del país norteamericano?